Si alguna vez ha medido su presión arterial y se ha quedado mirando esos dos números, preguntándose cuál es el que realmente importa, no está solo. Y si alguna vez le han dicho que su presión está bien para su edad, es posible que hoy descubra que esa frase no siempre significa lo que parece, porque después de los 60 años, uno de esos números puede volverse mucho más peligroso que el otro, y concentrarse en el valor equivocado ha dejado silenciosamente a muchas personas mayores en riesgo, aun cuando creían estar haciendo todo correctamente. Permítame hacerle una promesa clara desde este momento. Al finalizar este video, usted comprenderá cuál de los dos números de la presión arterial representa el mayor peligro en la edad madura, por qué su importancia cambia con el paso de los años y cómo algunas lecturas aparentemente normales pueden estar ocultando un problema real. Esto no se trata de generar miedo, se trata de precisión, y la precisión, en medicina, salva vidas. Soy la doctora Emilia Suárez. Durante años he acompañado a personas mayores responsables, disciplinadas, que controlaban su presión, tomaban su tratamiento y seguían las indicaciones médicas. Y aún así, algunos desarrollaron accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca o daño renal inesperado. Cuando analizábamos con mayor detalle, descubríamos algo inquietante. No era que ignoraran su presión arterial, era que estaban observando el número equivocado, y nadie les explicó por qué eso marcaba la diferencia. Antes de continuar, quiero hacerle una pregunta sencilla pero importante. Cuando usted revisa su presión, ¿a cuál número presta más atención? ¿Al de arriba o al de abajo? Número 1. Permítame contarle una historia que ilustra perfectamente este problema. Harold tenía 73 años. Era activo, caminaba todos los días y era muy disciplinado con su salud. Cada mañana medía su presión arterial y me decía con orgullo: «Doctora, mi número de abajo está perfecto». Y era cierto, su presión diastólica, el número inferior, se mantenía dentro de valores considerados normales. Pero el número superior, la presión sistólica, llevaba años aumentando lentamente. 140, luego 145, después 150. Cada vez que preguntaba, recibía la misma respuesta. Eso es normal para su edad. Hasta que una mañana Harold sufrió un accidente cerebrovascular que nadie vio venir. Lo más difícil no fue que no controlara su presión. Lo hacía. Lo trágico fue que estaba vigilando el número equivocado. Aquí está la verdad incómoda. La presión arterial no son solo dos cifras en una pantalla. Es una historia sobre cómo están envejeciendo su corazón y sus arterias. Y después de los 60 años, uno de esos números cuenta esa historia con mucha más claridad que el otro. Número 2. Para entenderlo bien, primero debemos aclarar qué significa cada número. Cuando usted mide su presión arterial, el número superior se llama presión sistólica. Representa la fuerza con la que la sangre empuja contra las paredes de las arterias cuando el corazón se contrae y bombea. El número inferior se llama presión diastólica. Mide la presión cuando el corazón se relaja entre latidos. Durante muchos años, ambos valores fueron considerados igualmente importantes. Y en adultos jóvenes, eso tiene sentido. En personas menores de 50 años, una presión diastólica elevada
se asocia claramente con mayor riesgo cardiovascular. Pero el envejecimiento cambia las reglas. Con el paso de los años, las arterias pierden elasticidad, se vuelven más rígidas. Ya no se expanden con la misma facilidad cuando el corazón bombea. Y cuando las arterias se vuelven rígidas, ocurre algo muy particular. La presión sistólica tiende a subir, mientras que la diastólica puede mantenerse igual o incluso bajar. Este fenómeno se conoce como hipertensión sistólica aislada y es extremadamente común en personas mayores. Aquí es donde muchas personas se confunden. Ven que el número inferior está bien y asumen que todo está bajo control. Pero en realidad, el número superior está reflejando algo más profundo, el estado de rigidez de sus arterias. Y esa rigidez es uno de los factores más importantes en el riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y deterioro cognitivo en adultos mayores. Número 3. Ahora viene la parte que muchas personas no escuchan con suficiente claridad. Después de los 60 años, la presión sistólica elevada es uno de los predictores más fuertes de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. En algunos estudios, incluso más que el colesterol. La razón: las arterias rígidas ya no amortiguan la fuerza del latido. Cuando el corazón bombea, la presión se dispara más alto y viaja con mayor intensidad por el sistema circulatorio. Ese exceso de presión golpea estructuras delicadas, los pequeños vasos del cerebro, los filtros microscópicos del riñón, los vasos finos de los ojos y el propio músculo cardíaco. El daño no ocurre de un día para otro, ocurre lentamente, silenciosamente. Por eso, la hipertensión es conocida como el asesino silencioso. No duele, no avisa, no genera alarma inmediata. Y en adultos mayores, la primera señal de alerta suele ser el aumento progresivo de la presión sistólica. Aquí surge una pregunta importante. Si la presión sistólica es tan relevante después de los 60, ¿por qué tantas personas siguen siendo tranquilizadas cuando su número superior está en 140 o incluso 150? La respuesta tiene que ver con una interpretación equivocada de lo que significa normal para la edad. Y eso es lo que veremos a continuación. Número 4. Durante años, a muchas personas mayores se les dijo algo como esto. A su edad, una presión sistólica de 140 o incluso 150 es aceptable. Y aunque es cierto que la presión tiende a subir con el envejecimiento, eso no significa que sea inofensiva. Los estudios a largo plazo han demostrado que una presión sistólica sostenida por encima de 140 aumenta claramente el riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca. Por encima de 150, ese riesgo se incrementa de forma más marcada. Y cuando supera 160, el peligro se acelera. Entonces, ¿por qué existe tanta confusión? Porque también existe otro riesgo del que casi nadie habla con claridad: bajar la presión demasiado, especialmente la diastólica. Cuando la presión diastólica cae por debajo de aproximadamente 60 milímetros de mercurio, el corazón puede no recibir suficiente flujo sanguíneo durante su fase de relajación. Esto puede provocar mareos al ponerse de pie, debilidad, fatiga persistente, confusión,
mayor riesgo de caídas. En algunos casos, incluso puede empeorar la función cardíaca. Y aquí aparece el verdadero desafío. Por un lado, una presión sistólica alta daña órganos con el tiempo. Por otro lado, una presión diastólica demasiado baja puede privar al corazón de la sangre que necesita. Muchos adultos mayores quedan atrapados en ese equilibrio delicado sin que nadie les explique lo que realmente está ocurriendo. Y eso nos lleva a un concepto del que casi no se habla fuera del ámbito médico, pero que es fundamental para entender el riesgo real. La presión de pulso. Número 5. La presión de pulso es un concepto sencillo, pero extremadamente revelador. Se calcula restando la presión diastólica de la presión sistólica. Por ejemplo, si su presión es 150/70, la diferencia es 80. Esa cifra, 80, es su presión de pulso. ¿Y por qué importa? Porque una presión de pulso amplia es una señal de que las arterias están rígidas, y la rigidez arterial es uno de los factores más asociados con accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y deterioro cognitivo en personas mayores. Aquí es donde la intuición puede fallarnos. Muchos pensarían que una presión de 140/90 es más preocupante que 150/70. El segundo valor parece mejor, porque el número inferior está normal, pero en realidad 150/70 refleja una presión de pulso amplia. Eso indica mayor rigidez arterial y mayor carga sistólica sobre el sistema cardiovascular. Y en adultos mayores, esa carga es especialmente peligrosa. Ahora imagine lo siguiente. Una persona recibe tratamiento para bajar la presión. El número superior desciende un poco, pero el número inferior baja demasiado. Empieza a sentir mareos, debilidad o inestabilidad al ponerse de pie. Asume que es la edad, pero en realidad su presión diastólica está demasiado baja. Este es el error que debemos evitar. No se trata solo de bajar números, se trata de lograr equilibrio. Entonces volvemos a la pregunta central de este video. ¿Cuál número es realmente el más peligroso después de los 60? Para la mayoría de las personas mayores, la presión sistólica elevada sostenida es el principal factor de riesgo, pero nunca debe reducirse la diastólica hasta el punto de comprometer el flujo sanguíneo del corazón. La clave no es perseguir números juveniles. La clave es proteger órganos, mantener estabilidad y evitar extremos. Número 6. Ahora viene la parte práctica. Entender qué número es más peligroso solo tiene valor si sabemos qué hacer al respecto. Y aquí es donde muchas personas mayores se sienten frustradas. Les dicen que su presión está alta. Les ajustan la medicación. Los números mejoran en el papel, pero comienzan los mareos, el cansancio o la sensación de debilidad. Eso no es equilibrio. Primero debemos comprender algo fundamental. La presión sistólica y la diastólica no responden exactamente a las mismas estrategias. La presión sistólica está estrechamente relacionada con la rigidez arterial, y la rigidez arterial está influida por inflamación, estrés, exceso de grasa abdominal, deshidratación y falta de movimiento regular. Por eso, uno de los factores más efectivos para reducir la presión sistólica es el movimiento moderado y constante.
No hablamos de ejercicio intenso. De hecho, esfuerzos excesivos pueden elevar temporalmente la presión. Lo que la evidencia respalda es caminar con regularidad. 20 a 30 minutos al día, la mayoría de los días de la semana, mejoran la elasticidad arterial con el tiempo. También reducen la inflamación y mejoran la sensibilidad a la insulina, lo que protege los vasos sanguíneos. La clave es la constancia, no la intensidad. Otro punto importante es la hidratación. Muchas personas mayores limitan líquidos para evitar levantarse por la noche, pero la deshidratación espesa la sangre y aumenta la resistencia vascular. Eso puede elevar la presión sistólica. Mantener una hidratación adecuada facilita el flujo sanguíneo a través de arterias rígidas y reduce los picos de presión. El estrés crónico también juega un papel significativo. La liberación repetida de adrenalina contrae los vasos y mantiene la presión elevada, incluso en reposo. Técnicas simples como respiración profunda, mejor calidad de sueño y momentos diarios de relajación pueden reducir la presión sistólica de forma medible. Y ahora, hablemos con claridad sobre los medicamentos. Los medicamentos para la presión salvan vidas, pero no todos actúan igual. Algunos reducen eficazmente la presión sistólica sin afectar demasiado la diastólica. Otros pueden bajar ambas cifras en exceso. Cuando la presión diastólica cae demasiado, el músculo cardíaco puede no recibir suficiente sangre. Eso puede generar fatiga, sensación de opresión o incluso empeoramiento de la función cardíaca. Por eso los síntomas importan tanto como los números. Si después de un ajuste de tratamiento usted siente mareos al levantarse, visión borrosa, debilidad inusual o confusión, eso no debe ignorarse. Puede ser señal de que la presión está siendo reducida en la dirección equivocada. Otro aspecto clave es cómo se mide la presión. Una sola lectura en consulta puede ser engañosa. El estrés del momento puede alterarla. Las mediciones en casa, realizadas a la misma hora cada día, especialmente por la mañana, ofrecen información más precisa. Las elevaciones matutinas de la presión sistólica están fuertemente asociadas con mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Incluso si la presión baja más tarde, esos picos matutinos siguen siendo importantes. También debemos observar tendencias. Un aumento gradual de la presión sistólica a lo largo de meses o años es más preocupante que una lectura aislada alta. Esa subida lenta refleja rigidez arterial progresiva. Y recuerde nuevamente la presión de pulso. Una diferencia cada vez mayor entre el número superior e inferior indica pérdida de elasticidad arterial. Por ejemplo, 160/70 genera una presión de pulso de 90. Esa cifra es una señal de alerta, aunque el número inferior parezca bueno. El objetivo del tratamiento no es colapsar ambos números, es reducir suavemente la presión sistólica sin dejar que la diastólica caiga demasiado. Ese equilibrio protege el cerebro, el corazón y la estabilidad física. La buena noticia es que pequeños cambios sostenidos pueden marcar una diferencia real: mejor sueño, caminatas diarias, reducción del estrés, mejor calidad alimentaria, control del peso abdominal y moderación en el consumo de alcohol ayudan a mejorar la flexibilidad vascular. No son medidas dramáticas, pero acumuladas en el tiempo
reducen riesgo. Y ahora quiero aclarar algo importante. Si su presión sistólica ha estado elevada, eso no significa automáticamente que el daño sea irreversible. Aunque las arterias envejecen, aún conservan cierta capacidad de adaptación. Frenar la progresión ya es una victoria. Mantener estabilidad es una victoria. La presión arterial no es un examen que se aprueba una vez. Es un indicador continuo de cómo su corazón y sus vasos están manejando el paso del tiempo. Y comprender esto cambia completamente la forma en que usted interpreta sus números. Hemos hablado de mucho hoy, pero quiero que se quede con una idea muy clara. Después de los 60 años, el número superior, la presión sistólica, suele ser el principal factor de riesgo. Es el que refleja la rigidez de las arterias. Es el que más se asocia con accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y pérdida de independencia. Eso no significa que la presión diastólica no importe. Sí importa, pero no debe bajarse de forma excesiva. Forzar números perfectos en el papel puede crear nuevos problemas si el corazón no recibe suficiente flujo sanguíneo. También aprendimos que la diferencia entre ambos números, la presión de pulso, cuenta una historia importante sobre la elasticidad arterial y que los síntomas, mareos, debilidad, confusión, son señales que nunca deben ignorarse. La presión arterial no es una calificación, no es un juicio, es una herramienta de comunicación. Le dice cómo están envejeciendo su corazón y sus vasos sanguíneos. El objetivo no es perseguir cifras juveniles. El objetivo es proteger el cerebro, el corazón, los riñones y su capacidad de vivir con estabilidad y autonomía. Y ahora quiero dejarle una pregunta muy sencilla, pero poderosa. Cuando revisa su presión, ¿cuál número ha estado más alto últimamente? ¿El de arriba o el de abajo? Entender sus propios números le devuelve el control, y un paciente informado siempre toma mejores decisiones. Recuerde, nunca cambie ni suspenda su medicación sin orientación médica, pero sí exija comprender lo que significan sus valores, porque la salud inteligente no consiste solo en medir, consiste en entender.